Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lizeth Caterina Peñuela Rondón y hoy vengo a hablarle acerca de la radiografía de oídos. La radiografía de oídos, la proyección AP, el paciente debe estar en posición supino o sentado al frente al buki de forma vertical. Kb de 60 a 70, miliamperios de 15 a 25, la distancia del foco receptor más o menos aproximadamente de 100 a 110 centímetros. El rayo central va perpendicular al plano del detector, tamaño de chasis 24 por 30, debe tener un adecuado contraste para poder diferenciar estructuras internas del peñasco temporal, no debe haber rotación ni inclinación del cráneo. Debe incluir las órbitas, peñascos temporales, senos frontales, región del oído medio e interno. Proyección lateral. Paciente sentado o en decúbito lateral con el lado del oído a estudiar pegado al detector, cabeza en verdadera lateral, evitando rotación y flexión. Kb de 60 a 70, miliamperios de 15 a 25, distancia del foco receptor lo mismo, de 100 a 110, el rayo central perpendicular al receptor, el tamaño del chasis puede ser de 18 por 24 centímetros o de 24 por 30 centímetros. Los criterios de evaluación es superposición correcta de las ramas mandibulares y del hueso temporal. Se identifican componentes del oído interno como la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. ¿Por qué se realiza un rayos X de oído? El rayos X de oído se realiza para evaluar estructuras óseas del oído cuando se sospecha de alteraciones que no pueden apreciarse clínicamente, aunque hoy en día ha sido reemplazada gran parte por la tomografía de oído que puede utilizarse en algunos contextos. También se puede utilizar para diagnosticar infecciones y complicaciones, evaluación de traumatismos, identificación de tumores, investigación para la pérdida de audición, detección de malformaciones congénitas y alguna planificación de una cirugía. Muchas gracias, feliz noche. Hola, mi nombre es Dana Maldonado y hoy les voy a hablar acerca de la radiografía de órbitas, proyecciones estándar y adicionales. Primero tenemos la proyección lateral de órbitas. En esta proyección, el paciente debe estar en decúbito prono o en bipedestación con la nariz y la frente apoyadas sobre el buki, mirando al frente sin mover los ojos. Los kilovoltios son de 65 a 70, los miliamperios de 8 a 12. La distancia foco detector debe ser de 100 a 110 y el rayo central debe ir en una dirección perpendicular a la comisura lateral del ojo afectado. El tamaño del chasis debe ser de 18 por 24. La imagen resultante se debe observar la pared lateral de la órbita, el margen orbitario superior e inferior, el globo ocular y su relación con los tejidos adyacentes. El arco cigomático lateral, la visualización de posibles fracturas orbitarias externas y algunos cuerpos extraños intraorbitarios. En los criterios de evaluación se debe observar los globos oculares, donde se deben ver completos y sin distorsión. No debe haber rotación, se debe visualizar una alta definición de las estructuras óseas con contrastes adecuados. Los globos oculares se deben ver visibles sin sobreexposición y la órbita del lado apoyado debe quedar completamente dentro del campo. También se deben observar con claridad el reborde orbitario y el arco cigomático. Proyección de órbitas en una proyección PA a 15 grados. En esta proyección, el paciente debe estar en bipedestación con la nariz y la frente apoyadas sobre el buki. Los kilovoltios son de 70 a 80, los miliamperios de 10 a 16, la distancia foco detector debe ser de 100 a 110 y el rayo central debe ir en una dirección de 15 grados centrándose en un punto específico del cráneo, como el nación o también conocido como el punto que conecta la nariz y los ojos, que sería exactamente aquí este punto.
En la imagen resultante podemos observar las estructuras óseas como el hueso frontal, el maxilar superior, los huesos de la órbita y se pueden ver en elementos como los nervios ópticos y también permite la visualización de los senos paranasales, los senos frontales y los etmodiales. Proyección de Waters. En esta proyección, el paciente debe estar de pie o sentado frente al detector, extendiendo el cuello para apoyar el mentón y la nariz. Los kilovoltios son de 70 a 75, los miliamperios de 12 a 20, la distancia foco-detector debe ser de 100 a 110 centímetros, el chasis debe ser de un tamaño de 18 por 24 centímetros, el rayo central debe ir dirigido por encima del labio superior o centrado a la línea media a nivel de los senos maxilares. En la imagen resultante debemos observar las órbitas sin superposición de peñascos temporales, los arcos cigomáticos, los rebordes orbitarios superiores e inferiores, los senos maxilares completamente areirados. Como criterios de evaluación se deben observar los bordes laterales e inferiores sin superposición de estructuras óseas, los huesos petrosos deben proyectarse justo por debajo de los senos maxilares y en la imagen debe mostrar el mentón hasta el borde superior del cráneo y ambas órbitas completamente visibles. Cordial saludo, mi nombre es Fanny Flores Calderón y a continuación estaré explicando la radiografía de senos paranasales o cara, proyección estándar y adicional. Actualmente la indicación fundamental de la radiografía de senos paranasales es para el estudio de la sinusitis aguda o para el estudio de traumatismos faciales. Los senos paranasales están formados por el seno frontal, seno etmoidal y el seno esfenoidal y el seno maxilar. Las proyecciones que se utilizan para esta radiografía son proyección lateral, proyección de Calvert y la proyección de Waters. Para estas tres proyecciones, el kilovoltaje que se utiliza aproximadamente está entre 65 y 80. Este se ajusta dependiendo pues del paciente y del equipo. Igualmente, el miliamperaje por segundo está más o menos aproximadamente entre 10 a 20 y también pues es ajustable dependiendo del equipo y del paciente. La distancia focodetector de la imagen es de 1 metro. El tamaño del chasis es de 24 por 30 longitudinal. Para la radiografía de proyección lateral, el paciente está de pie en posición lateral con el lado a examinar en contacto con el buki. La línea interpupilar debe ser perpendicular al detector de imagen. Para la proyección de Calvert, el paciente está de pie, la nariz y la frente están apoyados contra el buque mural. La línea orbitomeatal debe formar un ángulo 0 grados con el buque. Y para la proyección de Waters, el paciente debe estar de pie, la nariz y la mandíbula apoyados contra el mural. Se hace con la boca abierta o chupándose los labios. La línea orbitomeatal debe formar un ángulo de 35 grados con el buque. Los criterios de evaluación para la radiografía proyección de Waters es: se deben visualizar los senos maxilares, etmoidales y esfenoidales. Los bordes petrosos deben proyectarse por debajo de los senos maxilares. La distancia entre el borde lateral de la órbita y el cráneo deben ser igual en ambos lados. Para la proyección de Calvert, los criterios de evaluación son: se deben visualizar los senos frontales, etmoidales y maxilares. El borde penetroso del hueso temporal debe proyectarse en el tercio inferior de la órbita. La distancia entre el borde lateral de la órbita y el cráneo deben ser iguales en ambos lados. Y los criterios de evaluación para la proyección lateral se deben visualizar los senos esfenoidales, los senos maxilares, los senos frontales y los senos etmoidales.
Debe haber una mínima superposición de las ramas mandibulares, los senos maxilares deben estar superexpuestos. Gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Andrea Santamaría. El día de hoy les hablaré sobre la radiografía del cráneo, proyecciones estándar y adicionales. Introducción. En el siguiente documento hablaremos sobre la radiografía del cráneo, proyecciones estándar y adicionales, la cual es una técnica de imagen médica fundamental para el diagnóstico de diversas patologías y lesiones en la región del cráneo, la región craneal. Primero tenemos proyecciones estándar, entre ellas está la proyección lateral, ubicación del paciente, paciente en decúbito lateral con el lado a examinar hacia abajo, KB 70-80 KB, MAS 20 a 30 MAS, DFD 100 a 120 centímetros. Incidencia del RC perpendicular al plano sagital centrado en el punto medio entre el meato auditivo externo y el borde superior de la órbita. Tamaño del chasis 24 por 30 centímetros. Imagen resultante vista lateral del cráneo mostrando la estructura ósea y los senos paranasales. Criterios de evaluación. La imagen debe mostrar la estructura ósea del cráneo sin distorsión. Los senos paranasales deben ser visibles y simétricos. Por otro lado, tenemos la proyección anteroposterior AP, la ubicación del paciente, paciente en decúbito supino con la cabeza en posición neutra, KB 70-80 KB, MAS 20-30 MAS, DFD de 100 a 120 centímetros, incidencia del RC perpendicular al plano sagital centrado en el punto medio entre las órbitas oculares, tamaño del chasis 24 por 30 centímetros, imagen resultante, vista AP del cráneo mostrando la estructura ósea y los senos paranasales. Criterios de evaluación. La imagen debe mostrar la estructura ósea del cráneo sin distorsión. Los senos paranasales deben ser visibles y simétricos. Proyección posterior anterior a PA, perdón. Ubicación del paciente. Paciente en decúbito prono con la cabeza en posición neutra, KB 70-80 KB, miliamperaje por segundo de 20 a 30 MAS, DFD de 100 a 120 centímetros, incidencia del RCP perpendicular al plano sagital centrado en el punto medio entre las órbitas oculares. Tamaño del chasis de 24 por 30 centímetros, imagen resultante, vista posterior anterior del cráneo, mostrando la estructura ósea y los senos paranasales. Criterios de evaluación. La imagen debe mostrar la estructura ósea del cráneo sin distorsión. Los senos paranasales deben ser visibles y simétricos. Proyecciones adicionales, entre ellas tenemos proyecciones Waters y proyecciones Waters. Ubicación del paciente, paciente de cúbito supino con la cabeza en posición de extensión, KB de 70-80, KB MAS de 20 a 35 miliamperaje por segundo, DFD de 100 a 120 centímetros. Incidencia del RC perpendicular al plano sagital, centrado en el punto medio entre las órbitas oculares, tamaño del chasis 24 por 30 centímetros, imagen resultante, vista de los senos maxilares y etmoidales, criterios de evaluación. La imagen debe mostrar los senos maxilares y etmoidales sin superposición. La estructura ósea del cráneo debe ser visible. Proyección Cowdell.
Ubicación del paciente en decúbito supino con la cabeza en posición de flexión, KB de 70 a 80 miliamperaje por segundo de 20 a 30, DFD de 100 a 120 centímetros. Incidencia del RC perpendicular de plano sagital centrado en el punto medio entre las órbitas oculares. Tamaño del chasis 24 por 30 centímetros. Imagen resultante. Vista de los senos frontales y etmoidales. Criterios de evaluación. La imagen debe mostrar los senos frontales y etmoidales sin superposición. La estructura ósea del cráneo debe ser visible. Proyección Town. Ubicación del paciente. Paciente en decúbito supino con la cabeza en posición de flexión y rotación. KB 70-80 miliamperaje por segundo de 20 a 30. DFD de 100 a 120 centímetros. Incidencia del RC perpendicular a plano sagital, centrado en el punto medio entre las órbitas oculares. Tamaño del chasis, 24 por 30 centímetros. Imagen resultante, vista de la base del cráneo y los condilos occipitales. Criterios de evaluación. La imagen debe mostrar la base del cráneo y los condilos occipitales sin distorsión. La estructura ósea del cráneo debe ser visible. Proyección Schuller. Ubicación del paciente. Paciente en decúbito lateral con el lado a examinar hacia abajo. KB 70-80 miliamperaje por segundo de 20 a 30. FD 100-120 centímetros. Incidencia del RC perpendicular al plano sagital, centrado en un punto medio entre el meato auditivo externo y el borde superior de la órbita. Tamaño del chasis 24 por 30 centímetros. Imagen resultante, vista del oído medio y la mastoides. Criterios de evaluación. La imagen debe mostrar el oído medio y la mastoide sin distorsión. La estructura ósea del cráneo debe ser visible. Para finalizar, tenemos la proyección de Sternberg. Ubicación del paciente. Paciente en decúbito prono con la cabeza en posición rotación. KB 70-80 de kilovoltaje, miliamperaje 20-30 DFD 100 a 100-120 centímetros. Incidencia del RC perpendicular al plano sagital centrado en el punto medio entre el meato auditivo, auditivo externo y el borde superior de la órbita. Tamaño del chasis 24 por 30 centímetros. Imagen resultante, vista del oído interno y la cóclea. Criterios de evaluación. La imagen debe mostrar el oído interno y la cóclea sin distorsión. La estructura ósea del cráneo debe ser totalmente visible. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.